Hola, buenas. En este vídeo vamos a practicar los adverbios de frecuencia y su posición dentro de la oración. Vamos a ello. En primer lugar, una introducción, unas ideas básicas. Los adverbios de frecuencia son palabras que nos indican con qué frecuencia algo se hace o no se hace. Son esas palabras que igual habéis visto ya escritas como always, never, often, sometimes, hardly ever, o sea, siempre, nunca, a menudo, a veces, casi nunca, etc. ¿Vale? Nos tiene que quedar muy claro que los adverbios de frecuencia aparecen siempre en tiempos simples. Tiempos simples estarán bien, en tiempos continuos no. Aún no hemos visto ningún tiempo continuo, pero más adelante los daremos, ¿vale? Entonces tenemos que tener bien claro que los adverbios de frecuencia aparecen siempre con tiempos simples. Conforme vayamos viéndolos, todos los tiempos verbales, veréis que hay más tiempos y que hay continuos y simples. Pues recordamos solo en los simples. Los adverbios de frecuencia aparecen siempre, y repito, aparecen siempre antes del verbo, ¿vale? En un 99,9% de las veces. Es decir, todos los verbos prácticamente. Ya veréis que hay muy pocas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Ese 0,01%. Pues son los verbos que tienen forma corta. La forma corta, short form, es lo mismo que decir contracted form, es decir, son verbos a los que se les pueden quitar algunas letras y siguen funcionando. Si no entendéis muy bien de qué va esto ahora con unos ejemplos lo veréis bien claro. Yo aquí os he puesto los adverbios, he hecho una tabla en la que aparecen los adverbios de mayor frecuencia a menor frecuencia, su traducción y unos ejemplos. Como veis, hay dos ejemplos en cada uno. Luego veremos por qué he puesto dos ejemplos en cada uno y veremos ciertas cosas que nos tienen que llamar la atención. Empezamos. Tenemos el primero que es always, que significa siempre. Pues we always drink water, siempre bebemos agua, o you are always right, siempre tienes razón. Luego tenemos el adverbio usually, que significa casi siempre. Pues she usually listens to music, casi siempre escucha música, o I've usually got things to do, casi siempre tengo cosas que hacer. Often, que significa a menudo, pues our teachers often speak up, nuestros profesores a menudo hablan en voz alta, o I am often tired, a menudo yo estoy cansado. Sometimes, que significa a veces, pues Mary sometimes reads books, Mary a veces lee libros, y she's sometimes nervous, a veces está nerviosa. Rarely o hardly ever, estos dos son sinónimos, significan rara vez o casi nunca. Recordad que hardly ever son dos palabras, pero es solo un adverbio de frecuencia, ¿vale? Significa casi nunca. They rarely o hardly ever watch TV. Ellos rara vez o casi nunca ven la tele. O we are rarely o hardly ever worried. Casi nunca estamos preocupados. Y luego tenemos never, que es el último, que significa nunca. My parents never yell at us. Mis padres nunca nos gritan. Y you've never got your shoes on. Tú nunca llevas los zapatos puestos, que sería algo así lo que nos podrían decir nuestros padres, ¿no? Cuando somos pequeños y vamos siempre descalzos, cuando somos niños pequeños. Lo de que haya una oración y otra, os he dicho que era importante. ¿Por qué? Porque os habéis fijado que en las primeras frases, en las primeras oraciones, mejor dicho, el adverbio de frecuencia va siempre antes del verbo. Por ejemplo, always y luego drink. Usually y luego listens. Often y luego speak up. Sometimes y luego read, ¿vale? Siempre está antes del verbo. Pero si os fijáis en la de abajo, siempre está o en medio, I've usually got, o después del verbo. Ahora entenderéis por qué. Yo me tengo que preguntar, ¿los verbos que yo utilizo tienen forma corta o no? Vamos a ver unos ejemplos. Si yo cojo la frase you read books, yo cojo el verbo read, ¿puedo quitarle letras a read para que funcione igualmente? No, yo no puedo decir you eat books, no puedo. O sea que no tiene forma corta. We chat online, ¿puedo quitarle la C, por ejemplo, y que quede bien el verbo? No, no tiene forma corta. Con drink, tampoco. Con listen, tampoco. Con I am sad, que es el verbo to be, ¿puedo quitarle la A y que funcione? Sí, yo puedo decir I'm sad. Con he is tired, que también es el verbo to be, ¿puedo quitarle la I y funciona? Sí, por supuesto. ¿Puedo coger la palabra they have, la oración, perdón, they have got y quitarle letras y que el verbo funcione? They've got. Sí. Pues entonces aquí tenemos el verbo to be y el verbo have got tienen forma corta, el resto de verbos no. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que los verbos sin forma corta,
¿vale? Es decir, la mayoría de verbos aparecerán en oraciones, ¿vale? Y los adverbios de frecuencia tendremos que ponerlos antes antes del verbo. Por ejemplo, you sometimes read books. Tú a veces lees libros. We never chat online, ¿vale? Siempre antes del verbo. Sin embargo, los verbos que tienen forma corta, que son el to be y el have got, ¿vale? Cuando aparezcan estos dos verbos, los adverbios de frecuencia saldrán después del verbo. ¿Pero por qué? Os preguntaréis. Esto no es algo que me inventé yo. Es una cuestión de lógica. Mirad, aquí os he puesto 3 frases, ¿vale? Las 3 anteriores, y os pongo 2 versiones para acortar el verbo, ¿vale? Así y así. Y vosotros me decís, ¿qué creéis que tiene más sentido? ¿Que yo diga I sometimes sad o I'm sometimes sad? He often tired o he's often tired. ¿Cuál creéis? ¿La versión 1 o la versión 2? Pues claramente es la versión 2. La versión 1 no tiene sentido que se pueda acortar el verbo y esté aquí colgado. Esto tiene sentido, lo de acortar el verbo, si está al lado del pronombre. Con lo cual, si yo tengo que ponerlo justo al lado del pronombre para poder acortarlo, pues necesariamente el adverbio de frecuencia tendré que ponerlo después, porque no puedo ponerlo antes. Así no puedo ponerlo. Conclusión. Los adverbios de frecuencia son palabras que nos explican con qué frecuencia se hace o no se hace algo, ¿vale? Siempre aparecerán en tiempos simples y tendremos que tener claro que los adverbios de frecuencia aparecen siempre antes del verbo, ¿vale? Con el verbo read, con chat, con drink, con el que queráis. Sin embargo, con los verbos que tienen forma corta, ¿vale? Que son el verbo to be y el verbo have got, aparecerá después, ¿vale? Así yo siempre puedo elegir y decir, vale, quiero poner la frase larga, I am sometimes sad. Pero no, ahora me apetece ponerla corta, pues I'm sometimes sad. Siempre puedo elegir, porque si no, si yo sigo la norma y pongo, por ejemplo, sometimes aquí en medio, se me queda ahí incrustado y no puedo acortarlo, ¿vale? Y eso es todo. Aquí os dejo ahora una serie de vídeos también del canal y vídeos interesantes para que podáis echarles un ojo también si tenéis alguna duda. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!